Hermanos, ahora vamos a iniciar con la primera palabra de que Jesús declamó desde la cruz. También quiero comentar esto antes de que escuchemos las palabras. Cada año tenemos esta tradición, es una buena tradición. Pero puede ser que dicen otra vez las 7 palabras, ya las conozco. Pero hermanos, necesitamos estar recordando de estas palabras. El mismo Pedro dijo algo muy importante en cuanto a esto, cuando él dijo en su segunda carta, él habló de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a salvarnos, a darnos su Espíritu Santo, y luego él dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud, entendimiento, y luego habla de varias cosas que nosotros debemos estar añadiendo a nuestra fe. Nuestra fe es la base, es los cimientos de nuestra vida cristiana. Con eso somos hijos de Dios. Pero no queremos quedarnos nada más con una casa nada más con cimientos, pues qué feo, ¿verdad? No es muy útil. Pero Dios quiere que seamos nosotros útiles. Por eso Él dice que hay que esforzarnos a añadir a nuestra fe estas diferentes cualidades o virtudes. Y luego también dice que si hacemos esto, dice, porque estas cualidades si abunden en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te dice que abunden en nosotros. No lo mínimo, lo máximo es lo que queremos. Dice, por estas cualidades si abunden en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. No queremos llegar con el Señor y dice, Ricardo, ¿por qué eres tan perezoso? ¿Por qué no te esforzaste? Y luego sigue diciendo a los que no se esfuerzan. Y dice así, de los que no se esfuerzan, dice, en cambio, el que no las tiene, el que no tiene estas cualidades, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Es muy importante. Necesitamos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y ahora en esta tarde tenemos la oportunidad de estarlo recordando. No solamente recordando, pero meditando. Porque es fácil para nosotros tomar por sentado nuestra salvación. Pero todos los días debemos de nuevo decir, Señor, gracias por salvarme. Gracias por limpiarme de mis antiguos pecados. Ahora queremos ver la primera palabra. La primera palabra que encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque... ¿Por qué pudo decir esto Jesús después que como le habían tratado? Busqué en internet alguna información cómo eran las crucifixiones en los tiempos de Cristo. Dice así, la crucifixión típicamente comenzaba azotando la espalda de la víctima. El látigo que usaron los romanos consistía de pequeñas tiras que tenían piedra y hierro y la piel arrancada de la espalda, exponiendo una masa sangrienta de tejido y huesos. Además, los azotes Jesús había sufrido los golpes de los soldados. Le han puesto esta corona de espinas para dolor y para burlarse de él. Pero eso fue poco. Dice, después de ser azotada, la víctima era a menudo forzada a llevar su propia cruz, que pasaba unos 45 kilos. Por eso sabemos que Jesús tuvo que a fin tener ayuda, porque ya no pudo, después de posiblemente casi unas 20 horas sin tomar agua, de estar sangrando, tan cansado que no pudo cargarlo solo. Dice, después, al llegar al sitio de la ejecución, la cruz era colocada en el suelo y la víctima era forzada a acostarse sobre él. Luego usaron clavos de 18 centímetros de largo, 1 centímetro de diámetro, y atravesaron a través de las muñecas y cortaron el nervio mediano, causando las ondas de dolor que subieron por los brazos, los hombros y al cuello.
Además, las muñecas, los brazos y los hombros soportaban una presión tremenda, resultando de la dislocación del hombro y de las articulaciones de los codos. La posición del cuerpo clavado mantenía el tórax de la víctima en una posición fija, que no casi batallaba para exhalar y para inhalar profundamente era imposible. Los golpes, la caminata y ahora la crucifixión era débil, sin duda había perdido ya mucha sangre. ¿Qué aprendemos de esta primera palabra de Jesús? Padre, perdónalos por lo que no saben lo que hacen. El apóstol Pedro, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, un día en el templo, una multitud de gente les estaba declarando el Evangelio de Cristo, como Él había muerto por ellos, pero había sido resucitado. Y Él dijo, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, lo hicieron por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, la aplicación de Pedro y a nosotros, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Dijo, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios. Y nosotros que hemos sido borrados nuestros pecados, siempre debemos apreciar al Señor Jesucristo y debemos esforzarnos para añadir a nuestra fe estas otras virtudes, porque Él dio su vida por nosotros. Nosotros también recibimos el beneficio de la oración de Jesús. Antes de que yo entregué mi vida a Cristo, antes de que yo puse mi fe en Jesucristo, mi salvación, yo trataba de salvarme por mis obras. Pero yo en mi ignorancia no entendía que la única salvación es por medio de la muerte de Jesucristo. Y creo que cada uno de nosotros que somos creyentes en Jesucristo, también podemos decir, yo era ignorante también. Pero gracias a Dios que Dios contestó esa petición de Jesús. Y nosotros también ya hemos sido perdonados. Gracias a Dios. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Buenas tardes, hermanos. Continuando con las 7 palabras. La segunda palabra es: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Los invito a que me sigan en sus Biblias. En Lucas 23, de los versículos 35 al 43. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo otros decían: que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Lo que yo entendí y estudié de esta palabra o este versículo es que Dios de una u otra manera utiliza las circunstancias que a veces tenemos en nuestras vidas. Puede que nosotros desde nuestra temprana edad podamos escuchar de la palabra de Dios, escuchar de las obras que tiene Dios para nuestras vidas, pero también puede ser muy tarde en nuestra avanzada edad. Entendí que el arrepentirse a temprana edad es muy gratificante para Dios y es de mucho servicio, porque a temprana edad le servimos más a Dios, tanto en sus obras como en cualquier ministerio que Él nos pueda encargar. Claro que para Dios
en cualquier edad somos útiles, pero entendí también que tenemos que arrepentirnos antes que reconocer a Cristo, de querer entrar con Él en el paraíso como lo hizo el ladrón. Vemos que había, en el ejemplo que leímos en la cita, vemos dos simientes. La simiente de Satanás, que estaba juzgando a Dios y lo estaba queriendo avergonzar, pero vemos que también había un hombre que se sentía pecador, que se sentía que su vida le hacía falta el amor de Cristo. Vemos que en sus últimos momentos, incluso antes de morir, le pidió que se acordara de él. Y Dios, o Cristo, aún crucificado, tuvo misericordia de él y pudo perdonarlo, y hasta le dijo que en ese mismo momento estaría con él en el paraíso. Entonces, nunca es tarde como creyente también, y aunque no sea creyente, un incrédulo, nunca es tarde para reconocer a Cristo, para someterse a Él, para estar con Él en el paraíso. Creo que es lo que más importante debe de ser en nuestras vidas, el poner nuestra vida en Cristo. Continuando con la tercera palabra, les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y leamos juntos en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Amén. Hermanos, estudiando este pasaje para este momento, quiero compartirles lo siguiente. Imaginemos por un momento que en esa cruz, en lugar del Señor Jesucristo, estuvieras tú o estuviera yo clavado. ¿Tú crees que podríamos responder de la manera como lo hizo el Señor Jesucristo? Considerando la condición física, con un cuerpo golpeado, un cuerpo lacerado, un cuerpo herido, lo más probable es que ni siquiera hubiéramos estado conscientes. Y si lo hubiéramos estado, no hubiéramos podido responder como respondió nuestro Señor Jesucristo. Vemos el ejemplo que Él nos da estando en la cruz, preocupándose por las necesidades de otras personas. En este caso se ocupó de las necesidades de su madre. ¿Y por qué el Señor Jesucristo puede hacerlo? Bueno, es un testimonio más que encontramos en la palabra de Dios, que nos muestra que Jesucristo es Dios. Y aunque haya nacido de una mujer y tomó naturaleza humana, Jesucristo sigue siendo Dios y a la vez hombre. Y con esto también el Señor Jesucristo pues nos da un ejemplo de cómo obedecer los mandatos de Dios. Recordemos en Éxodo 20:12, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesucristo cumplió a la perfección toda la ley, incluyendo este pasaje. Y ahora también quiero hacer otra reflexión. ¿Por qué el Señor Jesucristo encarga al discípulo que Él amaba a su madre? Recordemos que María, esposa de José, después de haber nacido el Señor Jesucristo, tuvieron otros hijos. Pero el mismo Evangelio de Juan nos dice que sus hermanos no creían en el Señor Jesucristo hasta ese momento. Tal vez no debería ni siquiera encargarla, porque sería implícito que los hermanos de Jesús se encargaran de su madre. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios, conoce nuestros pensamientos, conoce la intención de nuestro corazón, y podemos entender que sus hermanos no eran confiables para esta tarea de cuidar a María. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se ocupa y provee cuidado a María por medio de Juan, el apóstol que Él amaba. Y también vamos a otro ejemplo, cómo responde Juan al llamado del Señor Jesucristo. Él nos espera, Él no titubea. ¿Qué hace? Dice la palabra de Dios al final del versículo que
en ese mismo instante, él la recibió en su casa. A continuación, continuamos con las 7 palabras. A mí me tocó leer la 4ª palabra, en la cual los invito a leer nuestras Biblias. Los invito a que leamos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 46. Y dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesucristo gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como podemos ver, hermanos, en este tiempo Jesucristo se sintió desamparado y sintió un gran sufrimiento. Y esto lo sintió al no poderlo llamar Padre, ya que Dios lo desamparó para tratarlo como pecador, para pagar nuestros pecados. Y el sufrimiento, que pienso que el sufrimiento más grande que sintió fue estar separado de Dios, y a pesar de que nunca pecó. Y como dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aquí podemos ver el gran amor de Dios para con nosotros, que dio a Jesucristo, dio su vida por nosotros, aun siendo pecadores. Continuando con la 5ª palabra, vayamos a nuestras Biblias, hermanos, a Juan número 19, versículo 28, que dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Esto nos enseña y nos expresa que Él sufrió esta carencia, esta necesidad de agua en este caso, porque Él sufrió como ser humano. Su dolor era grande, pero a la vez Él estaba dando pie a que nosotros, en nuestra vida glorificada, nuestra alma nunca más sufriera de sed, sino por el contrario, en la vida eterna tengamos agua viva. Vamos a nuestras Biblias en Juan 19, versículo 30, que dice así: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Hermanos, aquí en este caso estamos viendo a Jesús satisfecho. El plan de Dios se estaba cumpliendo en ese momento. La carga de todos los pecados que se cometen a diario en el mundo, los que vemos a diario para vergüenza de la humanidad, la creación de Dios, la perfecta creación de Dios caída, vemos que había por fin una salida a esa depravación del mundo. Tenemos un ejemplo en Juan 3:14, donde dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. En la antigüedad, en tiempos de Moisés, vemos a los israelitas inmaduros, como eres tú, como soy yo, y Dios trabajó con ellos y les puso pruebas sobrenaturales, como una simple serpiente levantada. El que levantara y volteara a ver esa serpiente, salvaría su vida. El que no confiara en lo que Dios dijo, iba a morir. Igual Jesucristo fue levantado, y esa cruz es la esperanza de todo ser humano. Dios vino para todos. Dios fue humilde, siendo rey, siendo señores y señores, para presentarse ante todos y decirnos: esta es la salvación, no hay otra. Y lo vemos también porque es un Dios sabio que provee. Yendo también a Juan, versículo 7, 39, dice lo siguiente:
Bueno, vamos a leerlo del 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Cuando se cumplió el plan de Dios. Cuando estuvo con los brazos abiertos en una cruz, recibiendo a todo aquel que creyera en el plan de Dios. Y con esto, hermanos, los invito a aceptar esa salvación si aún no la han recibido. A aceptar que Jesucristo estuvo colgado en un madero, no por gloria de Él, fue para la gloria de su Padre y para que tú estés ahí con Él en su segunda venida. Continuamos con la séptima palabra. En Lucas 23, 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Algo que podemos resaltar es que Jesús exclamó con fuerza. Imaginemos que estamos jugando un partido de fútbol y que nuestro equipo mete un gol. Y todos gritamos fuerte: ¡Gol! Algo parecido fue como expresó Cristo sus últimas palabras, que fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, así como Cristo tuvo la victoria, nosotros también tenemos la esperanza de tener la victoria. ¿Qué fue lo que dijo Jesús con tanta fuerza? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra Padre implica confianza, cercanía, humildad, familiaridad que Cristo estaba teniendo con el Padre Celestial. Recordemos que unas horas antes le había llamado Dios mío, y ahora le llama Padre. Esto nos dice que unas horas antes esa relación de padre e hijo se había destrozado y que ahora se volvía a restaurar. Cristo demuestra su confianza en que su Padre lo puede cuidar. En el Salmo 31:5, el salmista dijo las mismas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Este versículo era la oración que pronunciaba un niño judío al acostarse por la noche. Jesús hizo aún más tierno la oración confiada, añadiéndole la palabra Padre. Para Jesús la muerte era como quedarse dormido en los brazos de su Padre. Así como Jesús no tuvo temor a la muerte, sino que confió en su Padre, nosotros tampoco debemos tener temor a la muerte, sino que podemos confiar en el cuidado de nuestro Padre Celestial.